La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado y silencioso. Elena caminaba por las calles vacías con Sofía dormida en sus brazos, sintiendo cada paso como una pequeña agonía. Sus piernas temblaban de cansancio, sus brazos ardían por el peso de su hija, y su corazón latía con un miedo sordo y constante que no la había abandonado en horas. No tenía a dónde ir. Esa era la verdad cruda y simple que se repetía en su mente como un eco incesante. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, no tenía un lugar seguro donde resguardar a su pequeña del frío de la noche. Había huido, había tomado a Sofía, había metido lo poco que poseían en una mochila rasgada y había escapado del diminuto apartamento donde vivían, del lugar donde el casero había empezado a mirarla de una forma que le helaba la sangre, del lugar donde las amenazas comenzaban a volverse cada vez más explícitas. No podía quedarse, no podía arriesgar a Sofía. Así que había corrido sin plan, sin dinero suficiente, sin más que la desesperación que impulsa a una madre a proteger a su hija a cualquier costo. Ahora, mientras caminaba por un barrio que no conocía, rodeada de mansiones imponentes y jardines perfectamente cuidados, Elena se sentía más perdida que nunca. Este no era su mundo. Aquí no había lugar para alguien como ella, una mujer de 24 años que apenas lograba sobrevivir, que trabajaba en empleos temporales, que luchaba cada día por darle a Sofía algo de estabilidad en un mundo que parecía empeñado en arrebatársela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No podía permitirse llorar. No ahora. Sofía dormía profundamente contra su pecho, ajena al caos que las rodeaba, y Elena no quería despertarla. Su hija merecía paz, aunque fuera solo en sueños. Entonces lo vio. Un portón de hierro forjado entreabierto que daba a un jardín inmenso y oscuro. Detrás, una mansión se alzaba como una sombra contra el cielo nocturno, con todas las luces apagadas. Parecía vacía, abandonada incluso. Elena dudó. Sabía que no debía. Sabía que entrar en propiedad privada era arriesgado, peligroso incluso. Pero el cansancio era más fuerte que el miedo. Sofía pesaba demasiado. Sus piernas ya no respondían, y el frío de la noche comenzaba a calar hasta los huesos. Solo unas horas, se dijo a sí misma. Solo descansaremos unas horas, y al amanecer nos iremos antes de que alguien se dé cuenta. Empujó el portón con cuidado, asegurándose de que no hiciera ruido, y entró al jardín. El lugar era enorme, lleno de árboles frondosos y arbustos perfectamente podados. Caminó con pasos silenciosos hasta encontrar un rincón protegido, oculto detrás de un grupo de árboles, donde el césped era suave y el viento no llegaba con tanta fuerza. Se sentó despacio, acunando a Sofía contra su pecho, y apoyó la espalda contra el tronco de un árbol. El alivio fue inmediato. Sus músculos gritaban de gratitud al dejar de soportar el peso, y por un momento, solo por un breve y precioso momento, Elena cerró los ojos y permitió que la tensión abandonara su cuerpo. Sofía suspiró en sueños, acurrucándose más contra ella, y Elena sintió que su corazón se rompía un poco más. Esta no era la vida que había imaginado para su hija. Esta no era la vida que había soñado cuando descubrió que estaba embarazada, cuando decidió quedarse con ella a pesar de todo, cuando juró que haría lo que fuera necesario para darle un futuro mejor. Pero ahora, aquí estaban, sin hogar, sin esperanza, durmiendo en el jardín de un extraño. Elena apretó a Sofía con más fuerza, besó su cabecita con ternura y dejó que el agotamiento finalmente la venciera. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había dormido de verdad. No sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Pero en ese momento, con su hija en brazos y el silencio de la noche envolviéndolas, Elena cerró los ojos y se permitió descansar. No escuchó el sonido de un auto acercándose. No escuchó las puertas cerrarse con suavidad. No escuchó los pasos firmes y decididos que se dirigían hacia la entrada de la mansión. Damián Salazar estaba exhausto. Había pasado las últimas 3 semanas viajando entre reuniones internacionales, cerrando contratos, expandiendo su imperio empresarial. Había dormido poco, comido menos, y funcionado casi exclusivamente a base de café y pura voluntad. Pero eso no era nada nuevo.
Así era su vida. Así había sido durante años. No le importaba. No necesitaba descansar. No necesitaba pausas. Necesitaba trabajo. Necesitaba mantenerse ocupado porque cuando se detenía, cuando permitía que el silencio lo alcanzara, los recuerdos venían, y esos recuerdos eran más insoportables que cualquier cantidad de trabajo. Entró a la mansión con movimientos mecánicos, soltando su maletín en la entrada, aflojándose la corbata mientras caminaba hacia la cocina. La casa estaba en silencio. Siempre lo estaba. No tenía personal interno. No quería gente a su alrededor. Prefería la soledad. La prefería a tener que fingir, a tener que sostener conversaciones vacías, a tener que actuar como si fuera humano. Sirvió un vaso de whisky, lo bebió de un trago y se quedó mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Mañana tendría que revisar los informes financieros. Mañana tendría que hacer una videoconferencia con los inversionistas de Tokio. Mañana tendría que seguir siendo Damián Salazar, el billonario implacable, el hombre que nunca fallaba, que nunca dudaba, que nunca sentía. Pero algo lo detuvo. Un movimiento en el jardín, una sombra extraña entre los árboles. Frunció el ceño. No era un animal. Era demasiado grande, demasiado definida. Dejó el vaso sobre la encimera y salió por la puerta trasera, caminando con pasos silenciosos hacia el lugar donde había visto el movimiento. Tenía seguridad, por supuesto, alarmas, cámaras, pero las había desactivado temporalmente cuando llegó, no esperando necesitarlas en su propia propiedad. Se acercó despacio, con los sentidos alerta, preparándose para encontrar a un intruso, a alguien intentando robar, a algún drogadicto buscando refugio. Pero lo que encontró lo detuvo en seco. Una mujer, joven, dormida contra un árbol, con una niña pequeña acurrucada en su regazo. Damián se quedó inmóvil, observándolas. La mujer tenía el rostro suave, hermoso incluso en su evidente agotamiento. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y había una mochila raída a su lado. La niña no podía tener más de 3 años, con rizos oscuros y una expresión de paz absoluta mientras dormía. No eran criminales, eran vulnerables, desesperadas. Algo dentro de él se removió, algo que había mantenido enterrado durante años, algo que había jurado nunca volver a sentir. Era compasión, era ira, era dolor. ¿Qué clase de situación las había traído aquí? ¿Qué clase de desesperación empujaba a una madre a dormir en el jardín de un extraño con su hija en brazos? Debería llamar a seguridad, debería despertarlas y pedirles que se fueran. Debería mantener su distancia, proteger su soledad, seguir siendo el hombre frío e inaccesible que había construido como armadura. Pero no lo hizo. En cambio, Damián se acercó despacio, se arrodilló frente a ellas y con cuidado, casi con ternura, extendió la mano y tocó el hombro de la mujer. Elena despertó con un sobresalto, sus ojos abriéndose de golpe, llenos de miedo. Instintivamente apretó a Sofía contra ella, retrocediendo contra el árbol como si pudiera desaparecer en él. «No te haré daño», dijo Damián con voz baja, firme pero sin amenaza. «Estás en mi propiedad, pero no voy a lastimarte». Elena lo miraba con ojos enormes, asustada, confundida. Él podía ver su cuerpo temblando. No sabía si de frío o de terror. Probablemente ambos. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, su voz suavizándose aún más. «No voy a llamar a la policía. Solo necesito saber qué pasó». Elena tragó saliva, sus labios temblando mientras intentaba encontrar palabras. No tenía a dónde ir», susurró finalmente, su voz rota y frágil. «Solo necesitaba un lugar para descansar. Solo por esta noche. Lo siento mucho. Ya nos vamos». Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Sofía se despertó con un gemido suave, confundida, asustada por el movimiento brusco. «Espera», dijo Damián, levantándose rápidamente y extendiendo una mano hacia ella. «No tienes que irte. No así». Elena lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Ven adentro», dijo Damián, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. «Puedes quedarte esta noche. Tú y tu hija estarán seguras». Elena negó con la cabeza.
las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No puedo aceptar eso. No me conoces. No sabes quién soy. No necesito saberlo, respondió Damián, y había algo en su voz, algo profundo y verdadero. Solo necesito saber que no puedo dejarte aquí afuera. Se miraron en la oscuridad, dos extraños unidos por un momento de vulnerabilidad imposible, y en ese instante algo cambió, algo se rompió y algo se construyó al mismo tiempo. Elena, con lágrimas en los ojos y a Sofía temblando en sus brazos, finalmente asintió. Damián recogió la mochila de Elena y sin decir más, comenzó a caminar hacia la mansión. Elena lo siguió, con pasos inciertos, sin saber si estaba cometiendo el peor error de su vida o si acababa de encontrar la salvación. Cuando cruzó la puerta detrás de él, cuando sintió el calor de la casa envolviéndola, cuando vio a Damián señalar una habitación y decir con voz suave que podía descansar allí, Elena supo que su vida acababa de cambiar para siempre, y Damián, observándola desaparecer en la habitación con Sofía en brazos, sintió algo que no había sentido en años. Algo peligroso, algo aterrador. Sintió que importaba. Elena no durmió esa noche. No realmente. Se quedó despierta en la enorme cama de la habitación que Damián le había ofrecido, con Sofía acurrucada a su lado, respirando suave y profundamente. La niña dormía con la paz absoluta de quien finalmente se sentía segura, ajena a todo lo que había sucedido, ajena al miedo que todavía oprimía el pecho de su madre. La habitación era más grande que todo el apartamento donde habían vivido antes. Las sábanas eran suaves como seda, la cama era tan cómoda que parecía flotar, y todo olía a limpio, a lujo, a un mundo completamente diferente al suyo. Elena miraba el techo alto, las cortinas elegantes que cubrían las ventanas, la lámpara de diseño que colgaba del centro de la habitación, y se sentía completamente fuera de lugar. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Quién era ese hombre que las había encontrado en su jardín y en lugar de llamar a la policía, en lugar de echarlas con desprecio, las había traído adentro y les había dado refugio? Damián Salazar. Ni siquiera sabía su apellido cuando él se lo había dicho al entregarle una toalla limpia y señalarle dónde estaba el baño. Su voz había sido firme pero extrañamente gentil. Sus ojos oscuros habían observado a Sofía con algo que parecía dolor, y luego se había ido sin hacer más preguntas. Elena había querido decirle tantas cosas, disculparse 1000 veces más, explicarle que no era una ladrona, que no era peligrosa, que solo estaba desesperada, pero las palabras se le habían atragantado en la garganta y él no había esperado explicaciones. Solo había dicho que podía quedarse, que estarían seguras y que por la mañana hablarían. Ahora, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, Elena se preguntaba qué pasaría cuando llegara ese momento. La echaría. Le pediría que se fuera ahora que había descansado. Querría saber toda su historia, todas las decisiones equivocadas que la habían llevado hasta ese jardín. Sofía se movió en sueños, su manita aferrándose a la camisa de Elena, y ella sintió que su corazón se apretaba con un amor tan feroz que dolía. Haría lo que fuera necesario por su hija, lo que fuera, incluso si eso significaba suplicar a un extraño, incluso si eso significaba humillarse, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo una vez más. Se levantó con cuidado de no despertar a Sofía, la cubrió con las sábanas suaves y caminó descalza hacia la ventana. Corrió ligeramente la cortina y miró hacia afuera. El jardín se extendía enorme y perfecto bajo la luz del amanecer, tan diferente a como se había visto en la oscuridad de la noche. Era hermoso, tranquilo, un lugar donde alguien como ella nunca debería estar. Escuchó pasos en el pasillo, pasos firmes, decididos. Se alejó de la ventana rápidamente, con el corazón latiendo más rápido, preparándose para lo que vendría. Un golpe suave en la puerta. Elena se acercó despacio. Abrió con manos temblorosas y se encontró frente a Damián. Él estaba recién duchado, vestido con ropa casual pero claramente cara, pantalones oscuros y una camisa blanca que realzaba su figura atlética. Su cabello negro estaba ligeramente húmedo, peinado hacia atrás, y sus ojos la observaban con una intensidad
que la hacía sentir completamente expuesta. «Buenos días», dijo él con voz tranquila. «¿Dormiste?» Elena asintió, aunque era mentira. «Un poco», respondió en voz baja. «Gracias. Gracias por todo. No sé cómo agradecerte». «No tienes que hacerlo», respondió Damián. Y había algo en su tono que le decía que lo decía en serio. «Hice café. ¿Quieres bajar?» Elena miró hacia atrás, hacia Sofía, que seguía durmiendo profundamente. «No quiero dejarla sola», dijo con voz temblorosa. «Entonces la traeremos cuando despierte», dijo Damián sin dudar. «Pero tú necesitas comer algo. Necesitas recuperar fuerzas». Elena no sabía qué decir. No sabía cómo procesar la amabilidad de este hombre que era un completo extraño, pero asintió, porque tenía razón. No había comido nada desde el día anterior y su cuerpo gritaba por comida, por energía. Lo siguió escaleras abajo, a través de pasillos amplios y elegantes, hasta llegar a una cocina enorme y moderna que parecía sacada de una revista. Damián le señaló una silla junto a la isla central y comenzó a servir café en 2 tazas. Elena se sentó despacio, sintiéndose pequeña en ese espacio inmenso. Lo observaba mientras él se movía con eficiencia por la cocina, sacando pan, mantequilla, mermelada, fruta fresca. No parecía el tipo de hombre que cocinara para sí mismo. Parecía el tipo de hombre que tenía personal para todo. Pero ahí estaba, preparando el desayuno como si fuera lo más natural del mundo. «¿Vives solo?», preguntó Elena antes de poder detenerse, y luego se sonrojó. «Perdón, no debí preguntar eso». «Sí», respondió Damián sin mirarla, colocando una taza de café frente a ella. «Vivo solo. Prefiero así». Había algo en su voz, algo oscuro y cerrado, que le decía a Elena que no debía preguntar más. Pero la curiosidad la carcomía. ¿Por qué un hombre como él, con todo ese dinero, con esa casa enorme, vivía completamente solo? Damián se sentó frente a ella con su propia taza de café y la observó en silencio por un momento. Elena bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos oscuros. «Necesito saber qué pasó», dijo él finalmente, con voz firme pero no amenazante. «Necesito saber por qué estabas en mi jardín con tu hija en medio de la noche». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con volver, pero las contuvo. Respiró profundo, juntó coraje y comenzó a hablar. Le contó sobre el apartamento diminuto donde vivían, sobre el casero que había comenzado a comportarse de manera extraña, sobre las miradas, las insinuaciones, las amenazas veladas. Le contó sobre cómo el miedo había crecido hasta volverse insoportable, sobre cómo una noche él había intentado entrar a su habitación, sobre cómo ella había tomado a Sofía y había huido sin mirar atrás. «No tengo familia», dijo Elena con voz rota. «No tengo a nadie. El padre de Sofía nos abandonó cuando supo que estaba embarazada. Mis padres me echaron de casa cuando decidí quedarme con ella. He estado sola desde entonces, trabajando en lo que puedo, intentando sobrevivir. Pero cada vez es más difícil. Cada vez tengo menos opciones». Damián la escuchaba en silencio, su expresión completamente inescrutable. Elena no sabía qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. Solo sabía que necesitaba ser honesta. Necesitaba que entendiera que no era una mala persona, que solo estaba desesperada. «Entiendo si quieres que nos vayamos», dijo Elena finalmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo entiendo. Ya has hecho más de lo que nadie haría, pero te prometo que encontraré la forma de devolverte esta amabilidad. Te lo prometo». Damián permaneció en silencio por un momento, largo e incómodo. Luego habló y sus palabras la tomaron completamente por sorpresa. «No quiero que te vayas». Elena levantó la mirada bruscamente, sus ojos encontrándose con los de él. «¿Qué?» «No quiero que te vayas», repitió Damián, su voz más suave ahora. «No todavía. No hasta que tengas un plan, hasta que tengas un lugar seguro a donde ir. No puedo quedarme aquí», dijo Elena, negando con la cabeza. «No puedo abusar de tu generosidad así. No me conoces. Soy una completa extraña». «Tienes razón», dijo Damián reclinándose en su silla. «No te conozco, pero sé lo que vi anoche. Vi a una madre dispuesta a dormir en el suelo con tal de proteger a su hija.
Vi a alguien que no se rindió incluso cuando no tenía nada. Eso me dice más de ti que cualquier historia. Elena sintió que las lágrimas finalmente ganaban, rodando por sus mejillas sin control. No sabía qué decir. No sabía cómo procesar esto. «Quédate», dijo Damián, y había una firmeza en su voz que no admitía discusión. «Quédate hasta que puedas encontrar trabajo, hasta que puedas ahorrar lo suficiente para conseguir un lugar propio. Esta casa es demasiado grande para una sola persona de todos modos». «¿Por qué?», susurró Elena. «¿Por qué harías esto por mí?». Damián guardó silencio. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se oscurecieron con algo que parecía dolor. Finalmente habló, con voz baja y áspera. «Porque una vez conocí a alguien que necesitaba ayuda. Y no hice nada. No estuve ahí cuando me necesitaba. Que ahora es demasiado tarde para cambiar eso». Había tanto dolor en esas palabras que Elena sintió que su corazón se rompía un poco por él. No sabía quién había sido esa persona. No sabía qué había pasado, pero podía ver la culpa grabada en cada línea de su rostro. «Lo siento», dijo Elena en voz baja. «No lo sientas», respondió Damián, su voz volviendo a ese tono firme y controlado. «Solo acepta mi oferta. Quédate. Deja que te ayude». Elena lo miró a los ojos, y por primera vez desde que había huido, desde que había perdido todo, sintió algo parecido a la esperanza. Este hombre, este extraño que la había encontrado en su momento más vulnerable, le estaba ofreciendo una oportunidad que nunca pensó que tendría. «Está bien», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Me quedaré, pero solo hasta que pueda valerme por mí misma. No quiero ser una carga». «No lo eres», dijo Damián, y había algo en sus ojos, algo cálido y profundo, que hacía que el corazón de Elena latiera más rápido. «No lo serás». Se miraron en silencio, y en ese momento, Elena supo que algo había cambiado entre ellos. Algo sutil pero innegable. Una conexión, un entendimiento. Escucharon pasos pequeños bajando las escaleras, y ambos voltearon para ver a Sofía aparecer en la puerta de la cocina, con su osito de peluche en una mano y frotándose los ojos con la otra. «¿Mami?», llamó con voz somnolienta. Elena se levantó inmediatamente, caminando hacia su hija y levantándola en brazos. «Aquí estoy, cariño, aquí estoy». Sofía miró a Damián con ojos enormes y curiosos. «¿Quién es él?». «Este es Damián», dijo Elena con suavidad. «Nos está ayudando. ¿Puedes decir hola?». Sofía lo observó por un momento largo y luego, con la honestidad brutal de los niños pequeños, dijo: «Tienes una casa muy grande». Damián sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en años. Una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero real. «Gracias», respondió con voz suave. «¿Tienes hambre?». Sofía asintió entusiasmada, y Elena sintió que las lágrimas volvían a amenazar. Este hombre, este desconocido frío y poderoso, estaba siendo amable con su hija, estaba siendo amable con ella. Damián comenzó a preparar más comida, y mientras Elena observaba a Sofía reír por algo tonto que él había dicho, mientras veía la forma en que él interactuaba con su hija con una ternura inesperada, supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. No sabía qué vendría después. No sabía si esto terminaría en más dolor o en salvación. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían mejorar. Y Damián, observando a esa mujer hermosa y rota, sonreír mientras su hija reía, sintió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a agrietarse. Era peligroso, era aterrador, pero era inevitable. Y antes de continuar con esta historia, quiero hacer una pausa por un momento. Sí, tú que estás escuchando esto ahora mismo. Hermosa, ¿de dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu habitación, acostada en tu cama mientras dejas que esta historia te transporte? ¿Estás viajando, con auriculares puestos, dejando que mi voz te acompañe en el camino? O tal vez estás haciendo tus tareas del día, y mi historia es tu escape de la rutina. Sea donde sea que estés, quiero que sepas algo. Este espacio que compartimos, tú y yo, en este momento, es especial. No hay ningún muro entre nosotros. Estoy aquí narrándote esta historia, y tú estás ahí escuchándola.
y eso crea una conexión real. Me encantaría saber de ti. En serio, déjame un comentario aquí abajo diciéndome desde dónde me escuchas. ¿Eres de México, de España, de Argentina, Colombia, Chile? Cuéntame, porque leo cada comentario, cada uno, y siempre respondo. Si esta historia te está llegando al corazón, si Damián y Elena te están haciendo sentir algo, regálame un like. Ayuda a que más personas como tú encuentren estas historias. Ayuda a que sigamos construyendo esta comunidad hermosa de personas que creen en el amor, en las segundas oportunidades, en que todos merecemos ser felices. Y ahora sí, hermosa, volvamos a la historia, porque lo que viene va a ponerte la piel de gallina. ¿Lista? Continuemos. Los días comenzaron a pasar con una rutina extraña y reconfortante que Elena nunca había imaginado posible. Damián le había dado completa libertad en la casa. Le había mostrado cada habitación, cada espacio, asegurándose de que supiera que podía moverse con comodidad, que no era una prisionera ni una intrusa. Le había dicho que usara lo que necesitara, que tomara lo que quisiera de la despensa, que se sintiera en casa. Pero Elena no podía simplemente aceptar esa generosidad sin dar nada a cambio. No estaba en su naturaleza. Así que comenzó a limpiar, a cocinar, a ordenar la enorme mansión que Damián mantenía impecable pero vacía de vida. Él protestó al principio, diciéndole que no era necesario, que no tenía que hacer nada. Pero Elena insistió. «Necesito sentir que contribuyo», le había dicho con firmeza. «Necesito sentir que no estoy solo tomando sin dar nada. Por favor, déjame hacer esto». Y Damián, viendo la determinación en sus ojos, había cedido. Ahora, 2 semanas después de esa primera noche en el jardín, la casa había cambiado. Ya no era solo un espacio frío y solitario, olía a comida casera, se escuchaba la risa de Sofía resonando por los pasillos. Había flores frescas en los jarrones que Elena compraba con el pequeño dinero que Damián insistía en darle para gastos. Él llegaba a casa cada noche después de largas jornadas de trabajo, y en lugar de encontrar silencio y vacío, encontraba a Elena cocinando en la cocina, a Sofía jugando en la sala, una sensación de calidez que había olvidado que existía. No hablaba mucho. Damián seguía siendo un hombre de pocas palabras, de expresiones controladas, de emociones guardadas bajo llave. Pero Elena había aprendido a leer sus silencios. Había aprendido que cuando se sentaba a la mesa y comía sin decir nada, era porque la comida le gustaba. Había aprendido que cuando miraba a Sofía jugar y sus ojos se suavizaban casi imperceptiblemente, era porque algo dentro de él se conmovía. Había aprendido que cuando la observaba a ella, cuando sus miradas se encontraban por un segundo demasiado largo, había algo allí que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena intentaba no pensar demasiado en ello. Intentaba recordarse a sí misma que esto era temporal, que Damián era su benefactor, no algo más, que ella estaba aquí por necesidad, no por elección, que él era un hombre rico y poderoso que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Pero cada día era más difícil ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cuando él entraba a una habitación. Cada día era más difícil fingir que no notaba la forma en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Cada día era más difícil negar que estaba empezando a sentir algo por este hombre misterioso y herido, que les había dado refugio cuando más lo necesitaban. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Elena estaba en el jardín recogiendo algunas hierbas para la cena. El sol brillaba cálido sobre su piel, el viento mecía suavemente su cabello y por un momento se permitió simplemente disfrutar de la paz del lugar. No escuchó a Damián acercarse hasta que su voz la sobresaltó. «Pensé que estarías descansando». Elena se volteó rápidamente con la mano en el pecho. «Me asustaste», dijo con una sonrisa pequeña. «Pensé que estabas trabajando». «Terminé temprano», respondió Damián, caminando hacia ella con las manos en los bolsillos. Sus ojos recorrieron el jardín, deteniéndose en las pequeñas mejoras que Elena había hecho, las macetas que había reorganizado, las flores que había plantado. «Has estado ocupada». «Me gusta mantenerme ocupada», dijo Elena, volviendo a su tarea de recoger hierbas. «Me ayuda a no pensar demasiado». «¿Pensar en qué?»,
Elena se detuvo, sus dedos aún sobre las hojas de albahaca. En todo, respondió con honestidad. En cómo llegué aquí. ¿En qué habría pasado si no me hubieras encontrado? ¿En cuánto tiempo podré quedarme antes de que sea demasiado? No tienes que preocuparte por eso, dijo Damián con voz firme. Ya te lo dije, puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Pero no puedo quedarme para siempre, dijo Elena volteando a mirarlo. Sus ojos se encontraron y había tanta intensidad en esa mirada que Elena sintió que el aire se volvía más pesado. No sería justo para ti, ya has hecho más que suficiente. Damián dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. ¿Y si no quiero que te vayas? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a reconocer completamente. Elena sintió que su respiración se aceleraba, que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Damián», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «He vivido solo durante años», dijo con voz baja y áspera. «He preferido la soledad porque era más fácil que arriesgarme a sentir algo, pero desde que llegaste, desde que llenaste esta casa con vida, con risa, con calidez, no quiero volver a ese vacío». Elena sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. No sabía qué decir. No sabía cómo procesar lo que estaba escuchando. «Tú y Sofía han cambiado algo en mí», continuó Damián, y había vulnerabilidad en su voz, algo que ella nunca había escuchado antes. «No sé qué es exactamente. No sé cómo nombrarlo, pero sé que no quiero que se vaya». «Yo tampoco quiero irme», susurró Elena, y fue la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. «Pero tengo miedo de depender de ti. Tengo miedo de que esto sea solo temporal. Tengo miedo de...» «¿De qué?», preguntó Damián dando otro paso hacia ella, tan cerca ahora que Elena podía sentir su calor, podía oler su colonia, podía ver cada detalle de su rostro. «De sentir algo por ti», confesó Elena, su voz apenas un susurro, «de que esto sea más que gratitud, de que sea real». Damián levantó su mano despacio, con cuidado, como si tuviera miedo de asustarla, y con sus dedos apartó suavemente un mechón de cabello del rostro de Elena. El toque fue tan tierno, tan íntimo, que ella sintió que su cuerpo entero reaccionaba. «¿Y si es real?», preguntó él con voz ronca. «¿Y si esto que siento cuando te veo, cuando escucho tu risa, cuando veo la forma en que amas a tu hija, y si es real?» Elena cerró los ojos, sintiendo las lágrimas finalmente escapar. No sabía cómo había llegado a este momento. No sabía cómo había pasado de ser una mujer desesperada durmiendo en un jardín a estar aquí, en los brazos de un hombre que la miraba como si fuera algo precioso. «Tengo miedo», repitió Elena, abriendo los ojos para mirarlo. «Tengo tanto miedo de que esto termine mal». «Yo también», admitió Damián, y había honestidad brutal en esa confesión. «Yo también tengo miedo. Pero por primera vez en años, estoy dispuesto a arriesgarme». Se miraron en silencio, el mundo entero pareciendo desvanecerse a su alrededor. Y entonces, lenta, inevitablemente, Damián se inclinó hacia ella. Elena supo que debería detenerse, supo que debería ser sensata, que debería protegerse, que debería recordar todas las razones por las que esto era una mala idea, pero no lo hizo. En cambio, cerró los ojos y dejó que sus labios se encontraran. El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos tuvieran miedo de romper algo frágil. Pero luego algo se encendió entre ellos, algo que había estado creciendo desde esa primera noche, algo que ya no podían ignorar. Damián la atrajo hacia él, sus brazos rodeándola con una firmeza que la hacía sentir segura y deseada al mismo tiempo. Elena se aferró a él, sus manos subiendo por su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo sus palmas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, sus frentes apoyadas una contra la otra, sus respiraciones mezclándose. «Esto cambia todo», susurró Elena. «Lo sé», respondió Damián, sus manos aún sosteniéndola como si tuviera miedo de dejarla ir. «Pero no me importa». «A mí tampoco», admitió Elena, y sintió una sonrisa formándose en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Sintió que tal vez, solo tal vez, merecía algo bueno, que tal vez esto no era un error,
que tal vez Damián era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo. Se quedaron así por un momento largo, abrazados en el jardín bajo el sol de la tarde, permitiéndose sentir, permitiéndose soñar, pero ninguno de los dos sabía que esto era solo el comienzo, que las heridas del pasado de Damián estaban a punto de resurgir, que los secretos que ambos guardaban estaban a punto de salir a la luz, que el camino hacia su felicidad estaría lleno de obstáculos que pondrían a prueba todo lo que sentían. Por ahora solo existía en ese momento, ese beso, esa promesa silenciosa de que intentarían, de que se arriesgarían, de que contra todo pronóstico lucharían por lo que estaba creciendo entre ellos. Esa noche, durante la cena, Sofía notó algo diferente. «¿Por qué están sonriendo tanto?», preguntó con la inocencia de su edad, mirando a Elena y luego a Damián. Elena se sonrojó, intentando ocultar su sonrisa detrás de su servilleta. Damián, por su parte, simplemente miró a la niña con esa expresión casi sonrisa que Elena había aprendido a reconocer. «Porque estamos contentos», respondió él simplemente. «¿Puedo estar contenta yo también?», preguntó Sofía. «Siempre», respondió Damián, y había tanta ternura en su voz que Elena sintió que su corazón se derretía. Después de que Sofía se durmiera, Elena y Damián se sentaron juntos en la sala, más cerca que nunca antes, sus manos entrelazadas, compartiendo un silencio cómodo. «Cuéntame sobre ella», dijo Elena finalmente, «sobre la persona que no pudiste ayudar». Damián se tensó, su mandíbula apretándose. Elena pensó que no respondería, que se cerraría como había hecho tantas veces antes, pero entonces, con voz baja y llena de dolor, comenzó a hablar. «Era mi hermana menor», dijo. «Tenía 18 años. Estaba embarazada. El padre la abandonó. Mis padres la echaron de casa. Y yo estaba tan enfocado en construir mi imperio, en demostrar mi valía que no le presté atención. No estuve ahí cuando me necesitaba. Y una noche se quitó la vida». Elena sintió que su corazón se rompía por él. Apretó su mano con más fuerza, acercándose más. «No fue tu culpa», susurró. «Lo fue», respondió Damián con voz rota. «Debí estar ahí, debí verla, debí salvarla. No puedes cargar con eso para siempre», dijo Elena con suavidad. «No puedes castigarte eternamente por algo que no supiste prevenir». «He intentado no hacerlo», admitió Damián. «Pero cada día, cada decisión que tomo, llevo esa culpa conmigo. Por eso cuando te vi en el jardín, cuando vi a Sofía, no podía dejarlas. No podía cometer el mismo error 2 veces». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Se acercó más a él, apoyando su cabeza en su hombro. «No eres el mismo hombre que dejó pasar esa oportunidad», le dijo. «Has cambiado. Nos salvaste. Nos diste una oportunidad cuando nadie más lo haría». Damián la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en su cabello, y por primera vez en años, permitió que las lágrimas cayeran. Esa noche, abrazados en la oscuridad, ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno, que sus vidas estaban entrelazadas ahora de formas que no podían deshacer, que lo que sentían era real, profundo y aterrador, y que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Elena había conocido en años. Damián había dejado de esconderse detrás de sus muros. Seguía siendo un hombre serio, reservado con el mundo exterior, pero con ella y con Sofía era diferente. Era atento, protector, incluso tierno de formas que Elena nunca habría imaginado. Llegaba a casa temprano cuando podía, cenaba con ellas, escuchaba a Sofía contar historias interminables sobre sus juguetes, y por las noches, cuando la niña dormía, él y Elena se quedaban despiertos hablando, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus heridas. Elena había comenzado a trabajar en una pequeña cafetería del centro. Damián había insistido en que no era necesario, que podía mantenerla sin problema, pero ella necesitaba su independencia. Necesitaba sentir que estaba construyendo algo por sí misma, no solo dependiendo de él. Y Damián, entendiendo esa necesidad, la había apoyado sin cuestionarla. Sofía había florecido. La niña que había estado asustada y callada las primeras semanas, ahora corría por la casa con confianza.
Llamaba a Damián por su nombre con familiaridad, le pedía que jugara con ella, que leyera sus cuentos antes de dormir. Y él, a pesar de su naturaleza solitaria, nunca le decía que no. Elena lo observaba con su hija y sentía algo profundo y aterrador crecer en su pecho. Amor. No solo gratitud, no solo atracción. Amor real, del tipo que cambia todo, del tipo que asusta porque significa que perderlo dolería de formas que no podría soportar. Damián lo sentía también. Elena lo veía en la forma en que la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Lo sentía en la forma en que sus dedos se demoraban cuando se tocaban accidentalmente. Lo escuchaba en su voz cuando pronunciaba su nombre. Pero ninguno de los dos lo había dicho en voz alta, como si nombrar ese sentimiento fuera a hacerlo real de formas que aún no estaban listos para enfrentar. Una noche, después de acostar a Sofía, Elena bajó a la sala y encontró a Damián de pie frente a las grandes ventanas que daban al jardín. Había una copa de vino en su mano, y su expresión era distante, perdida en pensamientos que ella no podía descifrar. ¿Estás bien?, preguntó Elena suavemente acercándose a él. Damián se volvió hacia ella y había algo en sus ojos, algo oscuro y tormentoso que la hizo detenerse. «Tengo que contarte algo», dijo con voz tensa. El corazón de Elena se aceleró con aprensión. «Está bien, puedes contarme lo que sea». Damián dejó la copa a un lado y caminó hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. «El próximo mes hay una gala benéfica», comenzó a decir. «Es un evento importante para mi empresa. Todos los ejecutivos, inversionistas, socios, estarán ahí». Elena asintió, sin entender todavía por qué eso parecía preocuparlo tanto. «Quiero que vengas conmigo», dijo Damián, su mirada intensa en la de ella. «Quiero que estés a mi lado. Quiero que todos sepan que eres importante para mí». Elena sintió que su respiración se detenía. «¿Estás seguro? No pertenezco a ese mundo, Damián. No sé cómo comportarme en esos lugares. No sé...» «No me importa», interrumpió él con firmeza. «No me importa si conoces los protocolos o si has estado en galas antes. Me importas tú. Quiero que estés ahí porque no puedo imaginar ese evento sin ti». Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Estaba aterrada y emocionada al mismo tiempo. «¿Y Sofía?». Damián sonrió levemente. «Ya contraté a la mejor niñera de la ciudad. Sofía estará perfectamente cuidada aquí. Confío en ella completamente». Elena respiró profundo. «Está bien», dijo finalmente. «Iré contigo». La sonrisa de Damián fue genuina, alcanzando sus ojos de una forma que ella rara vez veía. La atrajo hacia él, besando su frente con ternura. «Gracias», susurró contra su piel. Esa noche, cuando Damián la besó, fue diferente a todas las otras veces. Fue más profundo, más necesitado, más desesperado. Elena se aferró a él, sintiendo que su cuerpo respondía de formas que la asustaban y emocionaban al mismo tiempo. «Te deseo», susurró Damián contra sus labios, su voz ronca y cargada de intención. «He intentado controlarme. He intentado darte espacio, pero cada día es más difícil no tocarte, no quererte de todas las formas posibles». Elena sintió que su cuerpo se encendía con sus palabras. «Yo también te deseo», admitió, su voz temblando. «Pero tengo miedo». «¿De qué?», preguntó Damián, sus manos acariciando su rostro con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «De que esto sea demasiado bueno para ser verdad», confesó Elena. «De que en cualquier momento todo se desmorone. De que no sea suficiente para ti». «Eres más que suficiente», dijo Damián con convicción absoluta. «Eres todo lo que no sabía que necesitaba». Se besaron de nuevo, y esta vez ninguno de los dos se detuvo. Damián la llevó en brazos hacia su habitación, cerrando la puerta con cuidado, y esa noche se entregaron el uno al otro con una pasión que había estado creciendo desde el principio, con una ternura que hablaba de todo lo que aún no podían decir con palabras. Después, acostados en la oscuridad, con los cuerpos entrelazados y las respiraciones aún agitadas, Elena apoyó su cabeza en el pecho de Damián y escuchó los latidos constantes de su corazón. «¿En qué piensas?», preguntó él, sus dedos trazando patrones suaves en su espalda. «En que tengo miedo de despertar y descubrir que todo esto fue un sueño», respondió Elena con honestidad. Damián la apretó más contra él. «No es un sueño», prometió. «Esto es real. Tú eres real.
Lo que siento es real. ¿Qué sientes?, se atrevió a preguntar Elena, su corazón latiendo más rápido. Damián guardó silencio por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. «Te amo», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «Sé que es rápido. Sé que probablemente debería esperar, pero no puedo guardármelo más. Te amo, Elena, a ti y a Sofía. Amo la forma en que han llenado mi vida de luz. Amo la forma en que me haces sentir. Amo todo de ti». Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas, cayendo sobre la piel de Damián. «Yo también te amo», susurró, su voz quebrada por la emoción. «Te amo tanto que me asusta. Te amo de formas que nunca pensé que podría amar a alguien». Damián la volteó para mirarla a los ojos, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «No tengas miedo», le dijo. «Voy a cuidarte. Voy a protegerte. A ti y a Sofía. Nada va a lastimarte mientras yo esté aquí». Elena se aferró a él, besándolo con toda la intensidad de lo que sentía, y por primera vez en su vida se permitió creer que merecía ser amada así, que merecía ser feliz, que merecía este hombre extraordinario que había aparecido en su vida como un milagro. Los días que siguieron fueron perfectos. Damián comenzó a hacer planes para el futuro. Hablaba de inscribir a Sofía en la mejor escuela, de ayudar a Elena a retomar sus estudios si lo deseaba, de construir una vida juntos. Elena flotaba en una nube de felicidad. Finalmente tenía todo lo que había soñado: un hogar, un hombre que la amaba, estabilidad para su hija. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el peso del miedo aplastándola. Pero entonces, una semana antes de la gala, todo comenzó a derrumbarse. Elena estaba en casa cuando sonó el timbre. Damián estaba en el trabajo, Sofía estaba en el jardín jugando, y ella abrió la puerta sin pensar. Del otro lado estaba una mujer hermosa, elegante, vestida con ropa de diseñador y con una expresión de desprecio en el rostro. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba abajo con desdén evidente. «¿Quién eres tú?», preguntó la mujer con tono cortante. Elena sintió algo frío instalarse en su estómago. «Vivo aquí», respondió, intentando mantener la calma. «¿Puedo ayudarte en algo?». La mujer rió con amargura. «Así que es verdad. Damián ha traído a su nueva mascota a casa». Elena sintió que la sangre se le helaba. «Disculpa, soy Valentina Cortés», dijo la mujer, como si ese nombre debiera significar algo. La prometida de Damián. El mundo de Elena se detuvo. «¿Qué?». «Bueno, ex prometida técnicamente», continuó Valentina con una sonrisa cruel, «pero solo porque él tuvo un pequeño ataque de conciencia hace unos meses. Rompimos el compromiso, pero todos saben que es solo temporal. Damián siempre vuelve a mí, siempre lo hace». «Estás mintiendo», dijo Elena, su voz temblando. «Damián me habría dicho sí que, si había estado comprometido con alguien de su mismo nivel social, con alguien que realmente pertenece a su mundo», interrumpió Valentina con veneno. «¿En serio creíste que un hombre como Damián Salazar iba a quedarse con una madre soltera sin un centavo? ¿Creíste que eras más que una caridad para él, más que una forma de aliviar su culpa? Vete», dijo Elena, su voz rota. «Vete ahora». «Oh, me voy», respondió Valentina con una sonrisa triunfante. «Pero piénsalo. Pregúntate por qué nunca te ha presentado a nadie de su círculo. Pregúntate por qué nunca te ha llevado a ningún evento público. Pregúntate si realmente eres más que un proyecto de caridad para él». Y con eso, Valentina se dio la vuelta y se fue, dejando a Elena temblando en la puerta. Cuando Damián llegó a casa esa noche, encontró a Elena sentada en la oscuridad de la sala, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente, arrodillándose frente a ella. «¿Estás bien? ¿Sofía está bien?». «Valentina estuvo aquí», dijo Elena con voz vacía. Damián se puso pálido. «¿Qué?». «Tu ex prometida», continuó Elena, mirándolo a los ojos. «La mujer con la que ibas a casarte. La mujer de la que nunca me hablaste». «Elena, puedo explicarlo». «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Elena, su voz elevándose. «¿Por qué nunca mencionaste que habías estado comprometido? ¿Que había alguien en tu pasado?». «Porque terminó», dijo Damián con desesperación. «Porque no significa nada. Porque tú eres lo único que importa. Entonces, ¿por qué nunca me hablaste de ella?», insistió Elena.
¿Por qué nunca me presentaste a nadie de tu vida? ¿Por qué me mantienes escondida? No te mantengo escondida, protestó Damián. Te estoy llevando a la gala, ¿recuerdas? Sí, después de meses viviendo aquí, señaló Elena. Después de que te lo pedí prácticamente como una prueba de que realmente me quieres en tu vida. No es así, dijo Damián, intentando tomarla de las manos, pero ella se apartó. Entonces dime la verdad, exigió Elena. ¿Soy un proyecto de caridad para ti? ¿Una forma de aliviar tu culpa por tu hermana? ¿Cómo puedes preguntarme eso?, preguntó Damián dolido. Después de todo lo que hemos compartido, ¿cómo puedes siquiera pensar eso? Porque no sé qué más pensar, gritó Elena, las lágrimas cayendo libremente ahora. Porque me dijiste que me amabas, pero nunca me has tratado como una igual. Nunca me has incluido en tu vida real. Soy solo algo que mantienes aquí, en tu casa, separada de todo lo demás. Eso no es verdad, dijo Damián con voz rota. Entonces demuéstralo, lo desafió Elena. Dime todo, dime sobre Valentina, dime por qué realmente rompieron, dime la verdad. Damián se quedó en silencio, su mandíbula tensa, sus ojos llenos de dolor y conflicto, y en ese silencio, Elena encontró su respuesta. No puedes, susurró, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos. No puedes decírmelo porque ella tenía razón. Soy solo una caridad para ti. No, protestó Damián débilmente. Creo que deberíamos irnos, dijo Elena, levantándose. Sofía y yo. Deberíamos irnos antes de que esto se vuelva más doloroso. Elena. No, suplicó Damián siguiéndola. Por favor, no hagas esto. Déjame explicarte. Pero Elena ya estaba subiendo las escaleras, dirigiéndose al cuarto donde Sofía dormía, comenzando a empacar sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Y Damián, de pie al pie de las escaleras, sintió que su mundo se desmoronaba exactamente de la misma forma en que había temido desde el principio. Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta en la habitación que había sido su refugio durante meses, con Sofía dormida a su lado, completamente ajena al dolor que destrozaba a su madre. Las maletas estaban empacadas junto a la puerta, listas para partir en cuanto amaneciera. Elena había llamado a un antiguo conocido que le había ofrecido un sofá por unos días, hasta que pudiera encontrar algo más permanente. No era mucho, pero era un comienzo. Tenía que irse. Tenía que protegerse a sí misma y a Sofía antes de que el dolor se volviera insoportable. Porque cada minuto que pasaba en esa casa, cada segundo que recordaba la forma en que Damián la había mirado cuando le dijo que lo amaba, cada recuerdo de sus promesas la destrozaba un poco más. Había sido una tonta. Había permitido que la desesperación la cegara, que la necesidad de seguridad la hiciera ignorar todas las señales. Por supuesto que un hombre como Damián Salazar no se enamoraría realmente de alguien como ella. Por supuesto que había secretos, que había un pasado que él nunca le contó completamente. Por supuesto que Valentina tenía razón. Escuchó pasos afuera de su puerta. Pasos que iban y venían, que se detenían frente a su habitación como si quisieran entrar, como si quisieran llamar, pero que finalmente se alejaban. Damián no había dormido tampoco. Elena podía sentirlo, podía imaginarlo despierto en su propia habitación, luchando con demonios que ella no conocía. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas, Elena se levantó con cuidado de no despertar a Sofía. Se vistió en silencio y comenzó a prepararse para irse. Tomó las maletas, despertó a Sofía con suavidad y juntas bajaron las escaleras. Elena esperaba que Damián todavía estuviera durmiendo, que pudieran irse sin tener que enfrentarlo, sin tener que pasar por la agonía de una última conversación. Pero cuando llegó al final de las escaleras, lo encontró ahí, sentado en el último escalón, con la cabeza entre las manos, luciendo más destrozado de lo que ella lo había visto nunca. Levantó la vista cuando las escuchó, y sus ojos estaban rojos, cansados, llenos de un dolor que cortaba como cuchillos. «Por favor», dijo con voz ronca, «por favor, no te vayas sin dejarme explicarte». Elena apretó la mano de Sofía con más fuerza. «No hay nada que explicar», respondió, intentando mantener su voz firme aunque sentía que se rompía por dentro. «Me mentiste, por omisión, pero me mentiste. Tienes razón»,
admitió Damián, levantándose lentamente. Tienes toda la razón. Y no tengo excusa para eso. Pero por favor déjame contarte la verdad, toda la verdad. Y después, si todavía quieres irte, no te detendré. Elena dudó. Cada parte de su ser le gritaba que se fuera, que no se expusiera a más dolor. Pero otra parte, la parte que todavía amaba a este hombre a pesar de todo, necesitaba saber, necesitaba entender. Sofía, dijo Elena con voz suave, mirando a su hija, ¿puedes ir a jugar a tu habitación por un momento? Mamá necesita hablar con Damián. Sofía miró a Damián con ojos grandes y confundidos. ¿Nos vamos?, preguntó con voz pequeña. Elena sintió que su corazón se rompía. No lo sé, cariño. Ve a jugar, ¿sí? Sofía asintió lentamente y subió las escaleras, volteando una última vez antes de desaparecer. Damián esperó hasta que la niña se fue, y entonces comenzó a hablar. Valentina y yo crecimos juntos. Empezó con voz pesada. Nuestras familias esperaban que nos casáramos desde que éramos adolescentes. Era una alianza perfecta. Dos fortunas uniéndose, dos imperios consolidándose. Cuando llegó el momento, le propuse matrimonio porque era lo que se esperaba de mí, no porque la amara. Nunca la amé. Elena escuchaba en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho, como si pudiera protegerse del dolor que vendría. Pero entonces mi hermana murió, continuó Damián, su voz quebrándose, y algo en mí cambió. Empecé a cuestionarlo todo, mi vida, mis decisiones, qué había estado haciendo con mi existencia. Me di cuenta de que estaba construyendo un imperio vacío, que estaba a punto de casarme con una mujer que no amaba, que estaba viviendo una mentira. Se pasó las manos por el cabello, claramente luchando con las palabras. Rompí el compromiso hace 6 meses. Le dije a Valentina que no podía seguir adelante con la boda, que no era justo ni para ella ni para mí. Ella no lo aceptó bien. Dijo que solo necesitaba tiempo, que volvería a ella. Pero yo sabía que no lo haría. Sabía que había terminado para siempre. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Elena con voz quebrada. ¿Por qué nunca mencionaste nada de esto? Porque tenía miedo, admitió Damián, y había vulnerabilidad pura en su voz. Tenía miedo de que si te contaba sobre mi pasado, sobre el hombre que había sido, me verías diferente. Tenía miedo de que vieras que no soy el hombre bueno que crees que soy. Soy egoísta, Elena. Soy frío. He hecho cosas para construir mi imperio que no son de lo que estar orgulloso. Y pensé que si te enterabas de todo eso, te irías. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Y mantenerme en la oscuridad era mejor? No, respondió Damián con firmeza. No lo era. Me equivoqué. Me equivoqué al no confiar en ti con la verdad. Me equivoqué al protegerte de partes de mi vida en lugar de incluirte en ellas. Y lo siento tanto. ¿Y qué hay de lo que dijo Valentina?, preguntó Elena. Sobre que soy solo un proyecto de caridad. Sobre que solo estoy aquí para aliviar tu culpa. Damián cerró la distancia entre ellos en 2 pasos rápidos, tomando el rostro de Elena entre sus manos con una desesperación que la hizo temblar. Escúchame, dijo con voz intensa. Escúchame bien. Al principio, sí. Al principio te ayudé porque sentí que tenía que hacerlo, porque no podía cometer el mismo error 2 veces. Pero eso cambió. Todo cambió cuando te conocí realmente. Cuando vi tu fuerza, tu amor por Sofía, tu determinación de sobrevivir contra todo pronóstico. Te enamoraste de mí no porque soy rico, no porque puedo darte cosas, sino a pesar de todo eso. Y yo me enamoré de ti porque me hiciste sentir humano de nuevo, porque me diste una razón para querer ser mejor. Elena sollozaba ahora, su cuerpo temblando con la fuerza de su llanto. No eres caridad, continuó Damián, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. Eres todo. Eres la razón por la que me despierto cada mañana queriendo ser un hombre mejor. Eres la razón por la que esta casa vacía finalmente se siente como un hogar. Tú y Sofía son mi familia, la única familia que me importa. ¿Cómo puedo creerte?, susurró Elena. ¿Cómo puedo confiar en esto después de lo que pasó? No puedo obligarte a creerme, admitió Damián. Solo puedo mostrarte. Déjame mostrarte. Ven a la gala conmigo.
Déjame presentarte a todos como la mujer que amo. Déjame gritar al mundo entero que eres mía y que nada me importa más que tú. Elena lo miraba a través de sus lágrimas, viendo la sinceridad en sus ojos, sintiendo la desesperación en su toque. Y después de la gala, continuó Damián, su voz suavizándose. Quiero que nos casemos, quiero adoptar a Sofía legalmente, quiero construir una vida real contigo, no una vida donde te mantengo separada, sino una vida donde somos un equipo en todo. Elena sintió que su respiración se detenía. Estás proponiéndome matrimonio. Damián soltó su rostro y para su completa sorpresa se arrodilló frente a ella. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, una que evidentemente había estado cargando toda la noche, y la abrió para revelar un anillo hermoso y elegante. Elena dijo con voz temblorosa, sé que no merezco tu perdón, sé que he cometido errores, pero también sé que te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida. Sé que quiero pasar cada día del resto de mi existencia demostrándote que eres lo más importante para mí. ¿Te casarías conmigo? ¿Me darías la oportunidad de ser el hombre que mereces? Elena no podía hablar, no podía respirar. Solo podía mirar a este hombre poderoso arrodillado frente a ella, vulnerable y expuesto, ofreciéndole todo. Sí, susurró finalmente, cayendo de rodillas frente a él. Sí, me casaré contigo. Damián la atrajo hacia él con tanta fuerza que casi la levanta del suelo, besándola con una intensidad que hablaba de todo el miedo que había sentido de perderla, de todo el amor que sentía por ella, de todas las promesas que haría realidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban llorando, ambos estaban riendo, ambos estaban completos de formas que nunca habían estado antes. «¡Mamá! ¡Damián!», gritó la voz de Sofía desde arriba de las escaleras. Ambos voltearon para ver a la niña bajando corriendo, sus ojos enormes y emocionados. «¿Ya no nos vamos?» «No, cariño», dijo Elena, limpiándose las lágrimas y sonriendo. «No nos vamos, nos quedamos». «¿Para siempre?», preguntó Sofía esperanzada. Damián se arrodilló para estar a la altura de la niña, mirándola con toda la ternura del mundo. «Para siempre», prometió, «si tú me aceptas, porque quiero ser tu papá, Sofía, si tú quieres». Sofía lo miró con ojos grandes y serios por un momento. «¿Puedo llamarte papá?». Damián sintió que su garganta se cerraba con emoción. «Me encantaría que me llamaras papá». Sofía se lanzó a sus brazos y Damián la sostuvo con fuerza, sintiendo que algo dentro de él finalmente sanaba. Elena se unió al abrazo y los tres permanecieron así, abrazados en el suelo de la entrada. Una familia finalmente completa. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Elena esperaba. Estaba nerviosa, aterrada incluso, mientras se ponía el vestido elegante que Damián había insistido en comprarle. Era hermoso, sofisticado. La hacía sentir como alguien que realmente pertenecía a ese mundo. Cuando bajó las escaleras, Damián la esperaba al pie, vestido con un smoking que lo hacía lucir devastadoramente apuesto. La forma en que la miró, con admiración y amor puro, hizo que toda su inseguridad se desvaneciera. «Estás perfecta», dijo con voz ronca. «Tú también», respondió Elena con una sonrisa tímida. En la gala Damián cumplió su promesa. La presentó a todos, ejecutivos, inversionistas, socios, como su prometida. La mantuvo a su lado toda la noche, su mano firme en su espalda, sus ojos constantemente buscándola para asegurarse de que estaba bien. Valentina estaba ahí, por supuesto. Elena la vio observándolos desde lejos, con una expresión de amargura y derrota. Pero por primera vez, Elena no sintió inseguridad, no sintió miedo, porque sabía con cada fibra de su ser que Damián la elegía a ella, que siempre la elegiría. Cuando llegó el momento del discurso de Damián, él subió al escenario y en lugar de hablar sobre negocios como todos esperaban, habló sobre el amor, sobre cómo una mujer extraordinaria y su hija habían cambiado su vida, sobre cómo habían llenado su vacío con luz, sobre cómo finalmente entendía qué significaba tener un propósito más allá del dinero y el poder. Elena lloraba mientras lo escuchaba, sintiendo que su corazón se expandía con tanto amor que apenas podía contenerlo. Después, cuando regresaron a casa,
encontraron a Sofía dormida en el sofá junto a la niñera. Damián la llevó en brazos a su cama, la arropó con ternura y besó su frente antes de salir. En su propia habitación, Elena y Damián se abrazaron en la oscuridad, simplemente sosteniendo el uno al otro, sintiendo la paz de saber que habían superado la tormenta. «Te amo», susurró Elena contra su pecho. «Te amo», respondió Damián besando su cabello. «Siempre te amaré». Y en ese momento, Elena supo que finalmente estaba en casa, no en la mansión, no en la riqueza, sino en los brazos de este hombre que la había salvado, que la había amado, que había elegido construir una vida con ella y con su hija. No había sido fácil, no había sido simple, pero había valido cada lágrima, cada miedo, cada momento de dolor, porque al final habían encontrado lo que ambos habían estado buscando sin saberlo: amor, familia, hogar, y eso era todo lo que necesitaban. 6 meses después, Elena y Damián se casaron en una ceremonia íntima en el jardín donde todo había comenzado. Sofía fue la portadora de los anillos, vestida con un hermoso vestido blanco, sonriendo con la felicidad pura de una niña que finalmente tenía una familia completa. Damián lloró cuando Elena caminó hacia él por el pasillo improvisado entre las flores. Lloró cuando pronunciaron sus votos, lloró cuando besó a su esposa y escuchó a Sofía gritar emocionada, y Elena, mirando a su esposo y a su hija, rodeada de las pocas personas que realmente importaban, supo que todo el dolor del pasado había valido la pena para llegar a este momento perfecto. Habían comenzado en la oscuridad, perdidos y rotos, pero habían encontrado la luz el uno en el otro, y juntos construirían un futuro lleno de amor, risas y segundas oportunidades, porque al final todos merecen una segunda oportunidad de ser felices, y ellos habían tomado la suya con ambas manos y nunca la soltarían.